Hola. Te vengo a saludar porque luego ya no hay... O sea, les quedó bien, ¿eh? En el consultorio dije, no vuelve a ser. Qué pena, pero hay que esperar. Ay, sí, a ver si... Placer poder contar con la presencia de todos ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Alessandra Delfini, soy directora de Cosmética Activa aquí en México desde hace 6 meses y llevo casi 3 años aquí en este fantástico país. Tenemos hoy el honor de contar con 2 eminencias en el mundo de la dermatología y de la investigación. Son una mujer y un hombre, entonces por cortesía empezamos con las damas. Empiezo con la señora doctora Sophie Seité, es la directora científica internacional de La Roche-Posay. Es un honor poder contar con la doctora Seité hoy porque ha volado desde Francia especialmente para estar aquí con nosotros hoy. Así que un agradecimiento especial a la doctora. En segundo lugar, tenemos el honor de contar con el doctor Roberto Arenas. Muchísimas gracias, doctor, que es el jefe de servicio de micología en el Hospital General Dr. Manuel Gea González. Gran investigador, gran escritor, ha escrito un sinfín de artículos en revistas tanto nacionales como internacionales, ha sido presidente de la MD, de la SDM del CILAD, entre otras cosas, y no por último es un gran amigo de Cosmética Activa y de La Roche-Posay. Así que muy presentes el día de hoy. Hoy tocamos un tema muy importante para nosotros que son las pieles atópicas, que es la atopia. La Roche-Posay conoce muy bien este padecimiento y sabemos que en el mundo, por ejemplo, hoy en día 100 personas sufren este padecimiento. Y aquí en México, en dermatología pediátrica, la atopia es el motivo de consultación número 1. La atopia es uno de los más frecuentes en la consulta del médico. Es un problema que influye en la calidad de vida tanto de las personas que la sufren como de las familias alrededor. Estamos hablando de niños, estamos hablando de adultos y estamos hablando de padres. Como sabéis, La Roche-Posay conoce muy bien el tema de la atopia y hoy en día estamos aquí para presentaros la última investigación en el terreno de la atopia que nos puede abrir muchísimas puertas tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de la atopia. El motivo del evento del día de hoy es presentaros la última innovación que quiere demostrar la eficacia de un producto muy querido, me atrevo a decir el más querido para todos nosotros, que es nuestro Lipicar Balm AP, con un resultado de un estudio que realmente es revolucionario sobre la atopia. Así que ya termino mi breve introducción. Muchísimas gracias por su atención. Dejo la palabra. Hola, buenos días. Bueno, yo ya no me presento, ya no. Buen provecho. Y yo este mes estoy tomando solo jugo verde y ya bajé 2 kilos. Les digo porque como ustedes los veo con la enchilada, pues bueno, después les voy a hablar del microbioma. Por supuesto que no soy un experto, como seguramente nadie en este país es experto en microbioma. Pero para que todos estemos en el tema, este microbioma fue descrito en el año 2001 por Joshua Lederberg, que es un premio Nobel de 1958 y que murió en el año 2008. Este investigador decía que a pesar de que era muy famoso, era tímido, seguramente igual que alguno de nosotros. Y el microbioma es un complejo ecosistema de microorganismos comensales que juegan un papel muy importante en la modulación de la inmunidad y de la salud epitelial. En la piel viven alrededor de 200 gramos de este microbioma y se conoce como microbioma cutáneo. Es parcialmente conocido y con influencia genética y ambiental. Como ustedes saben, desde 1969 Whitaker creó estos 5 reinos, ¿no? Y nosotros siempre hablamos de los reinos porque hay las plantas, los animales, monera y protista, y en eso quiero hacerles notar que el reino protista, que está dado por las bacterias, tiene 2 grupos importantes, las bacterias y las Archaeobacterias. Y estos autores se preguntaron hace 10 años
esta serie de preguntas que yo hoy les vuelvo a hacer a ustedes y que espero que algunas se contesten en el transcurso de la plática. Es decir, ¿cuál es la composición de la red de organismos del microbioma cutáneo humano? Si los factores como la dieta, el estrés, el estilo de vida interfieren en su composición, si puede ser usado para diagnóstico o predecir enfermedad, si es la disbiosis un elemento en patofisiología de algunas enfermedades, si pueden los microbios de la piel causar cambios epigenéticos en el hospedero y si puede la manipulación de las comunidades microbianas de la piel beneficiar la terapéutica. ¿Por qué me invitaron a mí a hablar del microbioma? Seguramente porque hace muchos años yo hablo de los nichos ecológicos que están en la piel, y ahora, pues si lo trasladamos al lenguaje actual, la microbiota normal o la flora microbiana normal es lo que ahora se conoce como uso de bacterias como actinobacterias casi en la mitad de los pacientes o de los organismos que se localizan de manera en distintos sitios del cuerpo humano. Entonces, el microbioma es un término que se usa para denominar una comunidad de microorganismos vivos que residen en un nicho ecológico determinado. Y los más comunes, pues ya los conocen ustedes, el estafilococo dorado, la Escherichia coli y Candida albicans. Algunos pueden causar enfermedades en casos especiales y se les llama patógenos oportunistas. Por eso, esta microbiota está dividida de esta manera muy sencilla en la microbiota latente o autóctona, que es la que está allí y solo en condiciones de oportunismo se manifiesta como enfermedad, y la transitoria o alóctona, que es la que en ocasiones nos afecta. Y veamos algunos conceptos que ya conocemos. Por ejemplo, la piel normal o la dermatitis seborreica habitualmente está colonizada por esta levadura que todos conocemos, que es Malassezia. Las pacientes tienen cándida habitualmente en el tracto vaginal, y cuando se pierde este ecosistema, pues cándida da una enfermedad, es decir, los lactobacilos que inhiben la adhesión de esporas a la superficie epitelial en un proceso de coagregación y competencia por los receptores, de tal manera que la reducción de la flora vaginal es lo que condiciona el riesgo de vaginitis, es decir, cuando se pierde este ecosistema. Igualmente, por ejemplo, en un paciente que tiene esta dermatosis eritematosa o con telangiectasias con un prurito leve que es la demodesidosis, ocurre realmente cuando se pierde este equilibrio y cuando los demodes, que son residentes habituales de la piel, incrementan. Pues ahora en revistas muy prestigiosas pues hay estudios moleculares para explicar esta interrelación de los microorganismos con el hospedero, y aquí les dejo en el original las frases de estos dos investigadores del norte de Europa, y por ejemplo dice que como la selva tropical natural, la pérdida de la diversidad biológica de nuestra flora microbiana nos da problemas, o como la mayoría de las bacterias intestinales son numerosas y diversas, entonces es mejor nuestra salud. Es decir, entre más bacterias tenemos, estamos mejor. Incluso se ha visto que personas con una flora pobre tienen mayor riesgo de diabetes, enfermedades cardiovasculares y hepáticas, e incluso en revistas muy prestigiadas como Nature o PLOS han descrito que estos microbios podrían modificar la producción de neurotransmisores y darnos enfermedad bipolar, esquizofrenia o depresión. Es decir, es algo realmente muy novedoso en el concepto de las enfermedades. Y un poco para hacer sentir bien a la invitada francesa, yo tomo esta frase de Los Miserables que fue pronunciada en las alcantarillas de París, y dice: «C'est fétis d'écoulement de fan souterrain, savez-vous ce qui c'est de la prairie del fleur, c'est de la herbe, c'est de la sancho, d'un bovin, c'est de la santé, c'est de la vie, c'est de la joie, c'est de la vie». Es decir, en estos fétidos desechos de fajos subterráneos, ¿saben qué son? Son de la pradera en flor, son la hierba verde, es la sangre caliente en nuestras venas, es la salud, es la diversión, es la vida. Es decir, que realmente los microbios son parte de nuestra naturaleza. Y
Bueno, para completar esto, en el año 2007 los Estados Unidos crearon en los Institutos Nacionales de Salud el proyecto del microbioma humano, donde participaron 250 científicos en 8 centros de trabajo, y ellos llegan a estas grandes conclusiones, es decir, que el microbioma cutáneo empieza a invadir al recién nacido y a colonizarlo de manera homogénea en toda la superficie, que ocurren cambios con la pubertad, con la edad y con el ambiente, que en la piel seca predominan los gram negativos y que en realidad el microbioma humano es como un catálogo o como un mapa genético. Y ahora cutánea intestinal tienen 19 filas de proteobacterias, es decir, ustedes pueden ver aquí cómo el ADN de los humanos tiene 22.000 genes y el microbioma tiene 8 millones, es decir, para entenderlo mejor, vemos aquí cómo el microbioma es muchísimo mayor que el ADN de los humanos, es decir, nuestro ADN es apenas el 10% de lo que aparentemente constituye el microbioma. Y esta diversidad topográfica de los micobacterias lo vemos en este esquema, como ven en la parte de donde tenemos más glándulas sebáceas hay hay determinados microorganismos, en las partes húmedas hay por ejemplo estafilococo, de tal manera que el entendimiento de esta interacción entre las micobacterias o entre los microbios del hospedero seguramente va a permitirnos en el futuro conocer mejor la patogénesis de algunas dermatosis y también desarrollar terapéuticas promicrobianas y antimicrobianas. Es decir, el microbioma es este complejo de bacterias, de virus y de hongos presentes en la piel que están relacionados no solamente con las características de la piel, sino también con el pH, con los folículos pilosos, con las glándulas sebáceas, sudoríparas, la humedad y la temperatura, y se estima que 1 millón de bacterias con cientos de especies se encuentran por cada centímetro cuadrado de piel. Es decir, como ya mencioné, en el cuerpo hay 10 veces más células microbianas que humanas y están influidas por factores genéticos y ambientales. De tal manera que la disbiosis, es decir, lo que se presenta, esta disfunción que se presenta en la interacción microbio-hospedero, hace que se pierda esta capacidad de restablecer la comunidad microbiana y puede perpetuar una enfermedad crónica. De tal manera que tenemos aquí la enfermedad que es producto de la interacción, por ejemplo, con el estilo de vida, con la edad, con el ambiente, con la genética, con las drogas o con la higiene. Y hay también una ciencia que se llama metagenómica, que estudia miles de organismos simultáneamente. ¿Cómo lo hacen? Incluso, se puede hacer con una biopsia, pero incluso con un simple hisopo pueden tomar una muestra, lo que les permite un análisis sin cultivo de las secuencias de genes de los microorganismos que se encuentran en la piel. Y estos métodos incluyen la amplificación de subunidades ribosomales de procariotes, es decir, de bacterias y arqueabacterias, e incluso un PCR directo de las muestras. Aquí nada más para que vean todas las bacterias que pueden ser estudiadas por esos métodos moleculares, donde pueden ver, resumiendo, pues, las bacterias o las bacterias ancestrales, y pueden ver aquí fundamentalmente lo que ya conocemos, Propionibacterium, Corynebacterias o Estafilococo. Y aquí también para que vean la relación entre el microbioma y el sistema inmune, que forman una barrera física inmunológica, es decir, los microbios pueden ser benéficos o patógenos. Y se han hecho estudios, por ejemplo, en este estudio de Nature, como los ratones están libres de gérmenes en el intestino y comensales en la piel pueden producir una respuesta normal de citocinas y de células T, y si se monta esta respuesta inmune apropiada o más bien no montan la respuesta inmune si se inoculan, por ejemplo, con Leishmania major. Y la inmunidad puede nuevamente, por ejemplo, con Staphylococcus epidermidis. Estas interacciones que están ejemplificadas en este cuadrito son entre el microbio y el hospedero para ver cuál es el impacto positivo o negativo. De este lado estaría el impacto positivo y de este el negativo, es decir, y que yo rescato aquí los 4 términos que me parecen más importantes. Por ejemplo, el comensalismo es cuando solo una especie se beneficia y la otra no se afecta. El mutualismo, cuando ambos participantes ganan. La reacción destructiva, que son de este lado, cuando solo un microorganismo se beneficia y el otro se daña. Vean que aquí uno se daña y aquí el otro no se afecta. Y la cooperativa, porque involucra la participación de microorganismos y funciones del hospedero. Por ejemplo, la piel puede detectar
un microorganismo por receptores TOL y entonces estos estimulan o inducen la estimulación de genes que activan la respuesta inmune. Y vean cómo aquí sobre la piel hay esta interacción de los queratinocitos con la acción de las bacterias. Por ejemplo, todas estas bacterias producen factores bactericidos de novo, el Staphylococcus epidermidis produce modulinas fenosolubles que son selectivas contra estas bacterias, y el estafilococo, aunque produce bacterias con poca acción antimicrobiana, sí induce polimorfonuclear muy parecida a la respuesta inmune. Sin embargo, no se sabe cómo actúa el microbioma en la respuesta adaptativa. Pues hay muchos estudios que sugieren que los microbios contribuyen a las patologías no infecciosas como la dermatitis atópica, la psoriasis, la rosácea y el acné, e incluso se piensa que el cáncer puede ser resultado de la pérdida de la vigilancia inmune en ambientes mutagénicos y proliferativos, como sería la inflamación crónica producida por Helicobacter pylori o quemadures. En cambio, no hay acción en la inflamación aguda porque aquí actúa interleucina 12 y factor de necrosis tumoral. Solo les doy así brevemente estos ejemplos. Por ejemplo, la relación de microbioma y dermatitis atópica. Pues como ustedes saben, la dermatitis atópica es un eczema no infeccioso, pero puede ser colonizado y puede infectarse. Los brotes son por cambios en el microbioma y ya se ha hipotetizado mucho sobre la etiología, es decir, que puede estar relacionado con deficiencia en la barrera epitelial, con que hay un gen que codifica filagrina, por la presencia del Staphylococcus aureus o por hipersensibilidad. Y aunque empíricamente se usan antibióticos, esteroides y varios antisépticos, pues estos parecen disminuir la carga bacteriana y de tal manera que inhiben la respuesta inmune disfuncional. Por lo tanto, pueden ser importantes en su regulación pues los nichos anticubital y popliteo, que como ya vimos son diferentes en la colonización que les presenté en el cuadro, cada sitio de los pliegues o las partes secas, porque influencian la comunidad microbiana. Y en estas otras enfermedades, por ejemplo en psoriasis, ya sabemos que hay factores genéticos y ambientales, pero los firmicutes están elevados y los actinobacterias están bajas. En rosácea ya sabemos que está la presencia del Demodex, pero además hay alteración de receptores TOL, de calicreína, de peptidocatelicidina LL37, y en dermatitis seborreica pues está la presencia de malacesia, de lípidos de ácido araquinónico, y como ustedes pueden ver, pues todas estas enfermedades se pueden desencadenar o explicar por la pérdida de esta interacción entre bacteria-bacteria, virus-bacteria o bacterias-hongos. ¿Cuál es el reto? Que las terapias actúan en microbioma, pues miren, por ejemplo, pueden ser bactericidas e inmunosupresoras. En el intestino, la pérdida transitoria de las bacterias puede ocasionar disminución del microbioma, y la acción directa en bacterias puede ocasionar cambios metabólicos y remoción de desechos. Y después de la restauración de las bacterias, pues hay el reto de si la colonización es por gérmenes resistentes, y lo que todavía es controversial es el uso de probióticos. Pues esta es una introducción para mostrarles que hay muchísima información con respecto a este término nuevo que seguramente explica muchas cosas al Congreso de León en el mes de agosto. Pues en nuestro país, pues antes que supieran de esta plática del microbioma ya están curando la diabetes en 25 días y el cáncer en 30. Muchas gracias. Buenos días, soy Alexis Arias, jefa de producto de la Roche-Posay, y a continuación quiero darle la bienvenida al estrado a la doctora Sophie Seité, quien presentará el tema Microbiome, Our Second Genome, an Essential Partner for Skin, but Unbalanced in Atopic Skin. Un aplauso, por favor. Buen día. Habla un poco español, so try to speak in English because it's easy for me, sorry. Okay, so as you seen previously during the presentation of the Dr. Arenas, microbiome is like our second genome, and it's an essential partner for our skin, but it's a pity, but it's unbalanced in atopic skin. Why microbiome is our second genome? Because there are a huge amount of microorganisms on your skin.
and in the human body, but also on your skin. So, and there are a huge amount of different bacterial species. Some are well known because they are pathologics, but some are not well known because they are not studied and they are very difficult to cultivate. So, and we don't know nobody about these bacteria and nobody about the interest on the skin or on the gut, on other part of the body. And there are a lot of exchange between bacteria and skin cells. So there are two main species. There are resident or commensal bacteria like Staphylococcus epidermidis. It's a well-known commensal bacteria, resident or commensal bacteria of our skin, and some transient or opportunistic like Staphylococcus aureus, well known because we try to kill Staphylococcus because in infection it's very important to kill Staphylococcus. So the study of microbiome is not new because everybody knew some bacteria, but it's new because it's an holistic view of your skin, because you don't want to say this bacteria it's a bad guy and this one it's a good guy. We want to study all the landscape of the bacteria. There are very different exchange bacteria to bacteria and bacteria to skin, and it is important to have an overview, a general overview, to know what is the well balance with all the bacteria. It's like there are some ethnies who are there are too much power. There are some problem between ethnies. If all people live in a good way, there are no problem, and it's the bacteria is the same thing. So, as we tried, in order to study microbiome and atopic dermatitis, we performed a study in collaboration with three collaborators. One is Richard Marcal Research, and microbiologist specialist of biotechnology. And we also have a collaboration with the derms, Professor Anna Zelenkova from the dermatology department of Zwittnik in Slovakia, and also collaboration with Noah Fior from the University of Colorado in the US. So we perform a study on 50 atopic subjects. We select this subject first by their SCORAD, or it's a score of severity of atopic dermatitis. And we select this subject with mild to moderate atopic dermatitis. The SCORAD at the beginning, at baseline, was around 33. And the patient have a mean age of 12 years old. So, and the important is we sample some adjacent lesional or affected area and non-lesional or non-affected area. Like in this slide, we perform microbiome sampling in the lesional and in non-lesional adjacent area. Why? Because as previously presented by the Dr. Arenas, there are some differences in different locations of the body between the microbiome of moist region or dry region, and it's very important to have the same environment to obtain a good view of the affected skin in comparison to the non-affected skin. So, as previously mentioned, to preserve microorganisms on the skin is very easy. You use only a swab, and you put on the skin and you select. But we have a specific condition of sampling. We sample microorganisms in actinic condition in order to avoid environmental microorganisms. And we use the well-known metagenomic analysis in order to amplify all the RNA 70As which are specific of all species of bacteria. It's very easy because there is a huge data file in order to know for each mRNA with bacteria, with one species of bacteria. So at the end we have a bacterial landscape of the sample area. Not only we try to have all the species present on the skin. What is the difference between techniques and with the other current obtained in current publication? We try to
work in actinic condition. It's the first time, and Richard Martin developed a specific technique to obtain actinic condition sampling. We have standardized methods, so it is very interesting because we obtain relevant data on very small samples. So the lesion perhaps is sometimes small, and it is important to obtain sufficient data of RNA in these small samples. The technique is the same, but with the amplification developed by the University of Colorado of Boulder, we obtain gender and species of bacteria. So, and in some other publication we have only family, because it depends on the amplification and of the huge computer analysis and the huge amplification. And in the University of Colorado, there are very well developed technology to obtain gender and species of bacteria. And we have not only sampling by individu, because in other publications about atopic dermatitis, there are, the scientists compare some people with atopic dermatitis with some healthy people. And in our case, we compare healthy skin and non-healthy skin and the same individuals. So, and also, we try to obtain data about a huge amount of patients, because there are some individual differences between one patient to another one, because the microbiome of my microbiome is not the same as your microbiome, and so it's important to have the huge quantity of data to be sure that it's representative of the population of atopic patients. So, we performed this study in order to answer to 3 questions. The first is different from one of an healthy skin. And in our case, we want to demonstrate that for the same anatomic area. The second question is the microbiome of lesional atopic skin is different from the non-lesional adjacent skin in atopic patient? And the third one is the microbiome of an atopic skin modified after application of an emollient? Because an emollient is not a medicine, is not an antibiotic, and is possible to modulate microbiome with an emollient, for example. So, first we evaluate the bacterial diversity, because there are some publications indicating that the bacterial diversity is modified in atopic patients. So we evaluate the richness of different bacteria. The richness was evaluated by the number of OTU, or operational taxonomic unit. It's the different gene sequences present on all samples. It's equivalent to the measure of the Shannon index of the diversity, as described in the journal research by Julie Segret team in 2012. So in this, you show the diversity obtained in all the sample in comparison to the non-lesional sample to the lesional sample of the 49 different atopic subjects. And as you've seen, you have a higher microbial diversity in non-lesional skin than in lesional skin. So the microbial diversity of lesional area is different from the non-lesional area, and the bacterial diversity is significantly higher in non-lesional area on atopic patient. So the microbial richness is a marker of non-lesional or non-flare-up in clinical condition in atopic patient. So we demonstrate and we reproduce some result obtained in atopic patient in comparison to non-atopic patient. Same in one atopic patient when you compare lesional skin to non-lesional skin. So, but in order to answer to my first question, so if the bacterial diversity is the same in atopic patient in comparison to non-atopic patient, so if you see in a healthy subject, we obtain data on the arm in 92 subjects. We obtain around 250 different genus in average, which have been detected previously in healthy patients.
And in one atopic patient on the arms, we have 10 patients where the lesions are obtained on the arms. We have only 150 different genus in average that have been detected. So, as you can see, the richness of the microbiome is a marker of an healthy skin. Also, the number of genus in lesional area is significantly lower than in non-lesional adjacent area of the same subject. For example, we obtain on the arm 137 different genus versus 154. So, in atopic patients, the bacterial skin diversity is weaker than in healthy subject, and a low bacterial diversity is a marker of atopy and is linked with the state or the severity of atopy. If you are in flare condition, you have less diversity than if you are in healthy condition for atopic patient, but in general, atopic patient has less diversity than healthy patient. If you want to see the different phylum, as previously mentioned, there are in the bacteria tree, there are species, family and species. If you have the main phylum on the skin, on healthy subjects, we have three main phylum: Firmicutes, Proteobacteria, and Actinobacteria on the arms. And if you compare to the phylum obtained on the arms of atopic patient, you see that there is a main overexpression of one phylum, it's Firmicutes. And there are a decrease or underexpression of Actinobacteria and Proteobacteria. And if you see comparison in non-lesional to lesional skin, there are a much more overexpression in lesional area in comparison to non-lesional area. So, in atopic dermatitis patient, the overall representation of Firmicutes, which is the phylum including Staphylococci, if you see this kind of figure of phylum, you see that it is an atopic skin, because clearly this overexpression is a sign of atopy. And there are an underexpression of other phylum like Actinobacteria and Proteobacteria and also Cyanobacteria skin. After we have seen phylum, it's interesting to see per genus. If you see the cartography of main genus obtained in non-lesional and in lesional skin of the same subject. So you can see that if you see non-lesional versus non-lesional, there are an overexpression of Staphylococci, and this overexpression, significant overexpression, is a sign. It's a marker of atopic lesion, and it is highly significant. The overexpression of Staphylococci family, it's the main marker of atopic skin. So if you want to go to the species, because well, we are in Staphylococci genus, there are different Staphylococcus species. You know, and it's usual that people know that there are an overexpression of Staphylococcus aureus in some atopic lesion. But we have seen in this study that it is known only the Staphylococcus aureus overexpression, but there are overexpression of other Staphylococcus species, like Staphylococcus epidermidis, that is highly significantly over atopic lesion, but also Staphylococcus aureus and Staphylococcus hemolyticus. And as you know, it's a sign of healthy skin because the main species in healthy skin is Staphylococcus epidermidis. So it is very interesting because it is a new view of atopic skin. It's not necessarily important to kill Staphylococcus aureus in atopic skin because it's important to regulate all the Staphylococcus species. So, to answer to the third question, what is the action of an emollient on atopic skin? Because we think, and you know, dermatologists use mainly emollient to manage atopic skin. So, what is the effect of this emollient application on the skin and on microbiome of atopic skin? So, we apply in our patient
Lipicarbom IP were applied twice a day during 3 months. And so we show a decrease of 38% of the score on the lesional area sampled to study the microbiome, because we sample the same, exactly in the same area, selection and very well defined, at the baseline and 3 months after treatment with the Lipicarbom AP. And at the level of the microbiome, to obtain diversity like in healthy skin in atopic patient, because an atopic patient is an atopic patient for a long time and perhaps for all their life, and it is not possible to transform the microbial diversity as in healthy skin. But treatment with an emollient like LIPI modifies diversity associated. And if you see the cartography of microbiome by genus, what do you see? That if you have, remember, non-lesional and is the overall presentation of non-lesional skin affected by the 3 months treatment by an emollient, but in lesional skin you have a significant decrease of all the staphylococci in atopic, in lesional skin, in comparison, and they seem more similar than at non-lesional skin area. So, the clinical efficacy of the treatment could act by rebalancing the microbial diversity, leading to the disease, to the decrease of staphylococci in atopic and in lesional skin of atopic patient. So, and if you see the cartography by, as you've seen here, has involved a decrease of the overabundance of Staphylococcus aureus. It's very interesting, but also of Staphylococcus epidermidis and Staphylococcus hemolyticus. And this action is obtained without anti. So it is very interesting because this demonstration indicates that it's not necessary to use antibiotics to have an action on microbiome, on skin microbiome, and mainly on atopic skin. So, this first study demonstrates that the the proportion of staphylococci is an effective approach in the management of atopy. So, the application of Lipicarbom AP helps to restore a more diversified microflora and helps to decrease the presence of staphylococci associated with the clinical resolution and time of flare-ups. So, the Julie Sogre team previously proposed an hypothesis that the increase in the proportion of Staphylococcus and reduction in of AD disease severity as observed in no-treatment flare. So, as indicated in these figures. So, for example, when you have a decrease of microbial diversity and at the same end we have an increase of proportion of Staphylococcus, not only Staphylococcus aureus, but of all Staphylococci. And just after, we have the disease severity augment and you have flares. So, in case of you use an emollient like Lipicarbom AP, it's interesting because you can avoid the decrease of microbial diversity, the microbiome, and in this case, you have a long term management of atopic dermatitis. So the conclusion, the daily application of Lipicarbom AP avoid increase in the proportion of Staphylococci and reduction in microbial diversity, and so the worsening of AD disease severity. Thank you very much. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda con referente al tema. Todo quedó muy claro. Bueno, las preguntas no las voy a responder yo, por supuesto. Buenos días. La duda es, los pacientes fueron manejados con el Lipicar, pero aparte se les dio tanto al grupo de pacientes sanos como a los de dermatitis atópica algún sustituto de jabón o alguna condición que también
understand you speak about the hygiene and the use of soap and to have an action of microbiome. You think that if you use a very well tolerated soap and hygiene and with a good pH of the skin, you are more respectful, more respectful about skin microbiome. And so it is important also to all the actions that who are respectful of skin microbiome. It's very important in this case because if you change your skin environment, like if you have an action of pH, of action if you respect also the skin barrier function, it's very important because if you alter the skin barrier function, for example, you modify the skin microbiome because the bacteria on the skin there are a relationship, and if they can the penetration of microorganisms increase in the skin, you are different in the landscape of all the microorganisms on the skin. I hope I answered your question. En realidad, si habían recibido el mismo manejo en cuestión del aseo los pacientes sanos y los pacientes con dermatitis atópica, a los que se les dio el IFICAR. O sea, si se consideró en el estudio. In our study, the question is about in our study if LC patient and atopic patient have received the same product. No, we want only to compare the landscape in LC patient without any treatment and with patient with in atopic patient. So if you use some emollient in LC patient, you can see also modification of microbiome, but as you've seen in this study, there are very few modifications, because if you see the non-affected skin or non-lesional skin, you have in the slide where there are the different cartography by genus, you see that there are no clear modification of genus quantity in non-lesional skin. So the effect is not the same in lesional and non-lesional skin because the unbalance is not the same. Perhaps I hope I answered to your question. La alimentación, sobre todo en los niños menores de 3 años de edad, donde vemos un gran índice de dermatitis atópica, ¿cuál es la influencia de la alimentación y cómo lo podríamos modificar? Gracias. Perhaps in the Human Microbiome Project, the main study have been studied on the gut microbiome. And there are a lot of studies showing that unbalanced gut microbiome are a lot of effects, for example, for diabetic patients, for obesity, and also there are some effects on skin. And we think that there are no good study and good publication about that. That if you modify your gut microbiome with, for example, probiotic or something act on the skin, and there are a relationship between skin microbiome and gut microbiome, and it is important to have a general, perhaps a general treatment by the diet or by probiotic, for example, and with the skin. And to have, if you respect gut microbiome and skin microbiome, it's also a best mean to avoid some chronic disease and chronic disease with a period of flare and period of remission. You understand? It's okay? Gracias. Thank you. Yo quiero felicitar y al doctor Roberto Arenas, porque siendo médicos generales y teniendo quizá más conocimiento sobre la dermatología pediátrica,
hemos sabido desde siempre que los niños atópicos siempre van a tener esta diversidad de la flora. Y felicidades, doctora Arenas, por darnos ahora los conceptos modernos en la medicina genómica, porque fue muy interesante saber que esa flora cutánea que todos hemos conocido durante muchos años, pues ahora en los estudios de investigación, tanto básica como clínica, pues podemos ver que si mantenemos a la piel húmeda, si la mantenemos perfectamente equilibrado, pues la piel va a estar indemne. Sin embargo, el paciente atópico, pues sí, va a merecer todos estos cuidados que lo hemos recordado desde nuestros primeros años, cuando Ramón Ruiz Maldonado, la doctora Tamayo nos decían cómo tenemos que cuidar la piel de estos pacientes atópicos, y pues ahora lo comprobamos con esta humectación y estos bálsamos. Muchas gracias por modernizarnos y darnos la actualidad en los conceptos. Al doctor Arenas y a la doctora Sofía Seite, quien nos ha acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias. Sí, eso sería todo por el día de hoy. Esperamos verlos directamente en la consulta y cualquier cosa estamos a sus órdenes. Le entregar un sello para que no tengan que pagar el estacionamiento y por supuesto tenemos un presente para ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. ¿Estacionamiento? Gracias. Gracias. Nos vemos, Almita. Muchas gracias, Gracias por acompañarnos. ¿Ya le pusieron sus tickets? Ya. Marianita y somos. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Hace mucho que no te veía como la una vez, ¿verdad? Si gusta pasar a tomarse una foto. Claro que sí. Muchas gracias, Gracias por acompañarnos. ¿Lo sentí? Gracias por todo. Muchas gracias. Siempre. Muchas gracias, hemos aprendido bastante. Estamos viendo. Igualmente, ¿todo bien? Muy bien, gracias. Qué bueno. Su nombre, el COVID. Ya le enseñaron. Ya pusieron. ¿Al cliente tú lo sabes?